Muy bien. Profesor Calvo, bueno, usted ahora ya tiene casi características de gurú, ¿eh? Usted predijo la caída de México. Lo del bono, ¿es algo que puede augurar cosas buenas, reales para la economía argentina? Lo del bono es un gesto importante, casi indispensable, para tratar de evitar el pánico que parecía que se estaba desarrollando. Creo que el pánico en sí mismo es un poco un producto de haber sobredimensionado el problema bancario. Como usted sabe, el plan de convertibilidad, cualquier plan de convertibilidad, no una caja de conversión, el talón de Aquiles o un punto relativamente débil es el hecho de que los bancos no tienen el apoyo del Banco Central, porque el Banco Central no puede producir el dinero sobre el que se apoya todo el sistema. Ahora, el efecto tequila trae aparejado, lamentablemente, pero un poco fuera del control de las autoridades de este país, creo yo, un corte, al menos momentáneo, del crédito internacional. Eso lleva a una reducción del gasto y, consecuentemente, a una reducción de los agregados monetarios, en particular de los depósitos. ¿Diría usted que todo ese efecto tequila, profesor Calvo, por lo que haya podido conocer y estudiado y analizado de los datos de la economía argentina estos últimos meses? Yo diría que todo en el sentido que la reacción abrupta de los mercados es el efecto tequila. Que la Argentina iba a tener que hacer un ajuste, creo que no hay ninguna duda, porque tenía un déficit en la balanza comercial que no se puede mantener indefinidamente, y entonces es muy probable que hubiera tenido que reducir su gasto en el futuro, y además un factor muy importante que a veces se olvida de orden internacional, y es que Estados Unidos está creciendo fuertemente ahora, las tasas de interés internacionales están subiendo y eso atrae capitales. Es decir, la Argentina iba a tener que pasar por un ajuste. Lo que yo llamaría efecto tequila es esa especie de terror que parece haber tomado a ciertos inversores internacionales que no están dispuestos a invertir a ninguna tasa de interés. ¿Subestimó el gobierno el tema de lo que era el déficit de la balanza comercial, doctor Calvo? Le pregunto porque durante mucho tiempo el ministro de Economía dijo que era muy bueno eso para el país. Bueno, la Argentina con respecto a México es un país que ha estado creciendo muy fuertemente. México, contrariamente, no ha crecido. Y bueno, depende de los números que uno mira, estos números son siempre debatibles, pero el argentino no podría decir que el déficit exterior, de cuenta corriente, como se dice técnicamente, es alrededor del 4%, compárele eso con México, que era 8%, iban en camino a 9%, sin crecer. Es decir, a mí no me parece para nada exagerado 4%, yo creo que la visión del ministro es muy adecuada. Tal vez, por eso digo, debió haber habido algún ajuste en el futuro, pero no mayor. ¿Pensaba usted que, digamos, la credibilidad que se declamaba desde el exterior hacia el plan económico argentino iba a estar más correlacionada con los hechos que debió afrontar el equipo económico en estos días, con medidas de emergencia? ¿Pensaba usted que esta actitud declamatoria de afuera iba a evitar esto o esto era inevitable, esta situación, este cuello de botella por el cual se ha visto y se ve hoy día la economía argentina? Declamatoria de afuera, el apoyo... El apoyo en decir está todo bárbaro, lo vemos bárbaro, lo apoyamos al ministro. El ministro cada vez que iba a Nueva York y a Londres venía lleno de elogios y acá la tasa subía, la gente sacaba los depósitos y la bolsa caía. Estamos hablando luego del 20 de correcto, diciembre. Correcto. Del 20 de diciembre. No, yo creo que Cavallo es un interlocutor muy efectivo cuando va al exterior. Es indudable que cuando uno habla con la gente luego que él estuvo el día anterior, hay mucho entusiasmo, no hay duda. El problema es que estos mercados tienen memoria muy corta. Ese problema no es un problema con el ministro lo tendríamos que tener allá todo el día. Todo el día. Y eso no es posible. Entonces, yo creo que es perfectamente valedero que cada vez que él iba, él contaba su historia y la cuenta de una manera muy coherente, muy transparente. Es un economista de primera, es decir, que puede responder a cualquier pregunta,
aparte de ser una persona con una energía envidiable. Así que es indudable que Cavallo siempre que va da una buena impresión y la ha dado. Ahora, mientras tanto, los depósitos, como dice usted, están cayendo. Pero si vamos a lo que yo decía anteriormente, es algo que no necesariamente debe sorprendernos. Si yo tomo la caída de depósitos como una pérdida de confianza, claro que sí. Entonces digo, ¿cómo? Cavallo se va al exterior, todo el mundo le confía, y mientras tanto se están perdiendo depósitos. Mi lectura es un poco diferente. ¿Cuál es? Mi lectura es que, como le decía, el efecto tequila fuerza una caída del gasto y también una caída de los depósitos que acompaña, porque los depósitos es la liquidez que acompaña al gasto, digamos. Entonces, en economía no nos sorprende ver que cuando se reduce el gasto, se reducen los depósitos. Entonces yo digo, sí, perfectamente, el ministro va, tiene confianza, mientras tanto, sin embargo, la confianza que él genera no es tan grande como para que los fondos regresen. Él no pudo generar esa confianza, pero en parte porque ya no es un problema de la Argentina. Él tendría que levantar a todo el mundo, a los mercados emergentes, porque los fondos se fueron de toda América Latina y se fueron del Asia, de países que han venido creciendo muy fuertemente. Sí, el problema es mucho más fuerte que ahí, con todo mi respeto, el ministro Cavallo no puede levantar a todo el mundo. Eso. Perfecto. Profesor Calvo, usted sabe que uno de los elementos que además impactan hoy día en Argentina es lo que pasa en la denominada economía real, lo que le pasa a la gente todos los días, al pequeño comerciante y demás, con los grandes números. Y en la economía real realmente hay un nivel de recesión impresionante. ¿Le sorprende que exista esta disociación entre lo que es macro y lo que le pasa al ciudadano o al pequeño comerciante todos los días? No, yo creo que está muy asociado con lo macro. Se ha cortado el crédito internacional al país. Eso quiere decir que a alguien se le tiene que cortar el crédito. Para dar una buena imagen al exterior, se toman medidas para asegurar que el gobierno nacional puede pagar sus deudas. Lo peor que le puede pasar a un país, como ya lo vimos anteriormente en la crisis de la deuda, es tener que entrar en moratoria. Porque no solo esos problemas del gobierno central, sino que un poco ensucia la reputación de todo el país y el sector privado le va a ser muy difícil conseguir préstamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con ciertos préstamos exteriores y lo hacemos con medidas fiscales importantes que paga el sector privado. Correcto. Ahora, una de las preguntas es, ¿mucho sector privado ya acosado de pagar impuestos podrá pagarlos? Bueno, el sector privado, como le decía, realmente está en una situación, le digo como macroeconomista, usted me preguntaba, ¿a usted le sorprende? No, no me sorprende. Creo que es una situación muy dura que espero como macroeconomista que se suavice si eso crea realmente credibilidad en el exterior y los fondos privados empiezan a regresar. ¿Usted puede prever algún tiempo determinado en el cual esta tendencia de retirada de fondos puede llegar a revertirse, doctor Calvo? Yo creo que va a llegar cierto tiempo, es muy difícil decirle cuánto tiempo. Creo que va a ser difícil ver que esos fondos regresen en el año que estamos, en el 95. En consecuencia yo veo un año 95 bien duro, no veo crecimiento y tal vez veo recesión. Luego de eso no veo ningún inconveniente. La Argentina habrá pasado el examen, un examen duro, pero no hay nada fundamentalmente malo con la economía y si se manejan las cosas bien, yo soy muy optimista. Muy bien, la última hora, ¿va a ser el economista del Frepaso usted, doctor Calvo? No, veo que esa noticia sigue dando vueltas. Sí, estuvo reunido y usted con la gente claro, del Frepaso. Pero estuve reunido con la gente de Frepaso y cuando terminé de estar reunido con la gente de Frepaso fui a verlo al doctor Cavallo. Entonces usted decida. Bien, es muy importante que usted dé toda la historia. Realmente, ¿se fue bien con uno y con otro? Sí. Perfecto. Usted va a seguir trabajando en los Estados Unidos. Exactamente. Profesor Calvo, le agradezco muchísimo. El gusto es mío. Ojalá la próxima vez sea para prever cosas muy buenas.